Muy buenas, Antón. ¿Cómo estás? Hola, Víctor, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenido. Y Muchas gracias por invitarme. a ti por venir, por prestarte a este interrogatorio. Estamos en Open Access. Bienvenidos también los que nos escuchan en el podcast y nos ven en YouTube. Somos gente moderna y estamos en YouTube. Dejamos ver nuestras caras en YouTube y enseñamos la Torre de Marfil por dentro. Open Access es este espacio que hemos inaugurado hace poco en La Inercia, está en la página web de La Inercia, lainercia.com, dedicado a conversaciones con académicos. Conversaciones informales, pero con respeto intelectual. Es decir, vamos a intentar hacer un poco de transferencia, de divulgación. Entendemos que nos escucha público académico y no académico, y nuestro objetivo es dar un poco a conocer lo que hacemos y la relación que tiene la universidad con la sociedad, que es una... Ya me planteo aquí yo, te planteo una hipótesis, te planteo un punto de partida, una premisa, pero creo que es una de las cosas que tenemos que corregir. Es una acusación que a veces es exagerada, pero a veces sí que tiene fundamento, y vamos a intentar corregirlo hoy. Vamos a hablar un poco de Game Ujú. Studies con Antón. Antes de presentarte, antes de hablar de tus temas, aquí tenemos una cadena, un juego, en el que cada entrevistado deja una pregunta para el siguiente. Y la última entrevistada que tuvimos, que fue Beatriz Pérez, me dejó los deberes de preguntarte o de plantearte el tema de cómo, el problema de cómo hacemos que los alumnos de primero entiendan, de los primeros cursos, de primero, de segundo, los que llegan a la universidad, entiendan lo que es la universidad, entiendan la academia, entiendan la investigación y que sientan curiosidad por esta parte que a lo mejor no tienen que ejercer cuando salgan, no todos se van a doctorar, pero sí que indudablemente cuando eres académico, cuando eres universitario, estás en contacto con la investigación académica. Y yo creo, y Bea también lo opinaba, que por ahora es un problema. O sea, llegan en primero y llegan Ujú. pidiendo una serie de habilidades, una serie de herramientas, pero cuesta mucho, en general, que se enfrenten al texto académico. ¿Cómo podríamos corregir esto un poco? Eh, No es, no, no es fácil, ¿eh? El inicio de... no, vamos muy fuertes, empezamos muy arriba. Eh, bueno, yo creo que hay un problema de génesis en los grados de videojuegos, o al menos en el área de Game Studies, que explica un poco eso. O sea, quiero ir un poco primero al síntoma para luego hablar de la cuestión, que es que si tú te vas a las áreas de conocimiento tradicionales, ¿no? Pues una filosofía, una historia y demás, la academia no se deslinda de la carrera. Es decir, nadie estudia filosofía para trabajar de filósofo, sino que la filosofía en sí misma es el corpus, ¿no? Mm, Entonces no hay distinción. El problema de los videojuegos es que como hemos decidido desde la academia que eso no interesaba y quienes han cogido el relevo del interés es la industria, mm, el grado no tiene sentido fuera de lo competencial, fuera de Unity, fuera de Unreal, fuera de estas cosas, ¿no? Entonces, el principal enemigo que tenemos somos nosotros, que somos los primeros en vender la idea de que saber de videojuegos y saber hacer juegos no tiene nada que ver con el tema de entender a los videojuegos y analizarlos desde un punto de vista académico, mm. cuando posiblemente, o eso es al menos mi perspectiva, realmente solo se puede entender la literatura, el cine o el juego a través de un conocimiento previo y luego viene toda la praxis, ¿no? Sí. Yo creo que la manera de hacer eso es desde primero introducir conceptos vía lecturas o vía lo que sea, preferentemente lecturas, pero muy apegado al objeto más inmediato, ¿no? Es decir, en lugar de establecer siempre los debates más ontológicos sobre qué es narrativa, qué no con Tetris, Mm, pues a lo mejor es mejor cogerte un Uncharted 4, ¿no? Y ver cómo Uncharted 4 habla de narrativa. sí. Es decir, irte a objetos más cercanos a ellos. Y sobre todo exigir eso. Porque yo creo que es la manera de que ellos entiendan que la academia no es solo una cuestión para hacer un doctorado y dedicarte profesionalmente, sino que la academia es intrínseca al objeto que ellos disfrutan y que Mm. tienen que tener esa mirada. Pero para hacerlo nosotros tenemos que creérnoslo, tenemos que conseguir que los profesores se lo crean, no todos lo hacen, y tenemos que conseguir que los grados dejen de ser en la punta de lanza de la industria únicamente Mm. y sean primero conocimiento y después potencialmente, pues sí, por supuesto, vinculación con la industria. Además, me dejas ya aquí varias claves porque el concepto de industria en nuestro campo, en particular en el Mm, videojuego, es bastante ambiguo y está aún por construir. Pues te voy a presentar, me parece una buena respuesta y un buen reto que tenemos por delante, y ujú. no sé si esta entrevista va a contribuir, pero vamos a intentar que contribuya. Para quien no te conozca, estamos hablando con Antonio José Planells de la Maza, vamos a decir el nombre entero. Eres ahora mismo profesor en el Tecnocampus,
Impartes las asignaturas de periodismo digital, guión interactivo, introducción al diseño de juegos. El Tecnocampus es un centro que está allí en Mataró, adscrito a la Pompeu Fabra. Antes fuiste profesor en la UTAD, en Madrid, con asignaturas también de narrativa audiovisual, narrativa, o sea, teoría del juego, historia de los videojuegos, narrativa, storytelling visual. Eres doctor en videojuegos, doctorado por la Carlos III de Madrid en 2013. Además creo que nos doctoramos con meses de diferencia, ¿no? Sí, es verdad. Es muy curioso porque hicimos el camino en paralelo y nos encontramos Sí. en la meta. Premio extraordinario de doctorado de tu año en la universidad. Máster de estudios avanzados, el máster de investigación en la Pompeu también. No sé si me estoy dejando algo de tu inmenso perfil ya de producción científica. Has hecho bastante para haberte doctorado en 2013. La verdad es que tienes una producción agotadora. Sí, así estamos. Sí, así llegamos a julio, ¿no? Y tus intereses de investigación, según tu página web y por lo que has producido, son la narrativa audiovisual y la teoría de la ficción, videojuegos y ludología, aunque esto yo entiendo por qué está y luego lo vamos a matizar bastante. Cultura digital y discursos interactivos, otra cuestión que tenemos que tratar a fondo para entender dónde estamos. Y la cuestión de ideología y juego. Son cuatro ítems, 4 keywords ambiciosos, ¿no? Sí, además añadiría ahí que es verdad que es lo típico de que no actualizas las líneas van mutando. Toda la cuestión de los Analog Game Studies. Creo que ya no solo videojuegos, sino juego entendido como juego no digital. Sí, es un poco el salto que estás dando ahora, ¿no? Ampliando de los videojuegos, de juego digital a los board games. Hablaremos de esto, pero vamos a empezar, si quieres, con tu libro. Aquí la gente viene a hablar de su libro, Videojuegos y mundos de ficción, publicado en la colección Signo e Imagen de la editorial Cátedra, 2015 me parece que fue, primera edición 2015, un libro muy recomendable, un libro imprescindible de los Game Studies en España. No lo tengo firmado una cosa que siempre te digo, me lo tienes que firmar. ¿Es verdad? Sí, porque también los académicos tenemos estas cosas de tener los libros firmados y de tener del autógrafo, pero es un libro de referencia para entender de manera, yo creo que unívoca, aunque ahí seguimos batallando, manera clara qué es la narrativa y qué es la ficción en el videojuego. ¿Cuál sería la idea principal del juego? Si tuvieras que, del libro, si tuvieras que resumirla en un par de frases. Claro, el libro es hijo de su época. Esto es muy hegeliano, pero el libro está en ese espíritu de esa fase post conflicto narrativo ludológico, ¿no? Básicamente para quien no lo sepa, pero a principios de los años 2000 esta especie de conflicto académico más conceptual que conflicto como tal, pero entre, digamos, quienes veían una lectura narratológica en sentido estricto, es decir, el juego es una historia, versus aquellos que veían que el juego era principalmente un elemento lúdico y luego además podía tener o no historia. Y en ese momento de ese gran debate hay gente que intenta buscar vías intermedias, ¿no? Es en ese momento, justo en esa especie de intersección en la que este libro se ubica y parte de una autora principal, que es Marilo Ryan. Es una autora que lo que plantea es esta idea de, bueno, en lugar de hablar de narratividad o de narrativa, que es un concepto, como ya hablaremos si quieres también de la cuestión del transmedia y demás, de esos conceptos que no están del todo bien definidos, y ella proponía una idea que a mí me pareció muy interesante y es la génesis del libro, que es no hablar de historia sino hablar de mundo. Entonces digamos que el libro esencialmente lo que hace es coger la perspectiva de el mundo, el concepto de mundo de ficción como un mundo contenedor en la que dentro pueden pasar muchas cosas y junta esa teoría de los Game Studies con otra teoría filosófica que es la de los mundos posibles de Leibniz, en la que lo que se plantea es la cuestión de los mundos paralelos, pero en este caso el mundo iterado, ¿no? O sea, que cada vez que yo juego a un Super Mario, pues cada partida en sí misma genera un mundo distinto. Ese sería el epicentro y cómo a partir de ahí se desarrollan las propiedades de ese mundo posible. Porque la cuestión de la narrativa y de la eterna pregunta de los videojuegos pueden contar historias, que es la pregunta más cansina después de son los videojuegos arte en nuestra cultura, interesa mucho y yo creo que interesa más fuera de la academia que dentro de la academia. Es decir, tu libro viene muy bien porque trata cuestiones que en la academia más o menos tenemos resueltas, como tú dices, está Ryan. Yo creo que también está muy vinculado a la teoría de Clara Fernández Vara,
sin duda. una amiga y teórica de referencia. Y hemos dado pasos en la academia en la definición de lo que es un mundo de ficción, de lo que es narrativa, de lo que es el elemento lúdico, que más o menos nos dejan el tema resuelto. Y digo, tu libro demuestra que hay una claridad conceptual bastante marcada, ¿no? en este aspecto. Y sin embargo, fuera de la academia, la pregunta sobre la narrativa en videojuegos no deja de hacerse y las respuestas que se buscan nunca están en la academia. O sea, siempre suelen venir de la observación propia, de la experiencia personal y la pregunta cada año se vuelve a plantear y se vuelve a la casilla de salida. No sé si tienes tu Sí, y además es que el problema de analizarlo desde... Por eso, cuando hablábamos, justo al principio, cuando decíamos esta idea de la academia no puede deslindarse del conocimiento y la industria no puede creer que en ella misma es conocimiento, y no es una cuestión de pedantería o una cuestión de elitismo, sino es que eso lo decían los grandes filósofos, ¿no? Para poder pensar necesitas tiempo. Sí. Y la academia tiene ese tiempo que la industria no tiene. Entonces, el problema es que la industria categoriza y supuestamente se genera una especie de conocimiento sobre la marcha, ¿no? Sí. Y lo ves claramente con grandes ejemplos tipo de repente narrativas o las aventuras gráficas, Sí. ahora narrativa ya es Skyrim porque o son los sandbox o son mundos abiertos, y ahora te llega What Remains of Edith Finch, ¿no? Y What Remains of Edith Finch ya es un juego absolutamente narrativo lineal, pero también es narrativo a otro modo, y esto es revolución, ¿no? Vivimos los lunes de las revoluciones permanentemente. Sí. Entonces yo creo que sí que es verdad que uno de los dramas de la industria, y ahí es donde la academia puede aportar, como tú bien apuntas conceptualmente, es esta cuestión de la distancia. De hecho, en el libro yo lo que hice, y fue un poco a propósito, fue analizar juegos que son estructuralmente hablando radicalmente distintos. Tienes desde Resonance, que es una aventura tradicional point and click, a Skyrim, que tenéis, bueno, un mundo, pero tiene una estructura central, tiene todo el sistema Radiant de generación de subrelatos. Y al fin y al cabo, en ambos casos se puede analizar como un sistema de ficción lúdico a nivel de mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir un poco hasta este tipo de cosas, no pensar que cada semana un juego revoluciona el planeta, sino entender que todo eso puede abrazarse dentro de un contexto de un lenguaje propio. Y para ti esto la solución viene de bajar el peldaño de la narrativa a la ficción, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre narrativa y ficción? Claro, nosotros usamos por defecto narrativa para todo, y ficción es un concepto que realmente, como no lo utilizamos y no lo acabamos de entender, no lo hacemos operativo, ¿no? Para mí la narrativa, y yo me voy ahí al puro clasicismo, la narrativa es contar una historia, por lo tanto siempre tienes a alguien que la cuente, a alguien que la reciba, eso es puro estructuralismo francés. Sí. A mí me gusta mucho limitarme a esa definición, porque si no, si empezamos a buscar alternativas, la cosa se rompe, ¿no? Digamos que esa estructura básica de alguien que cuenta una historia a otra persona, que sea narrativa, se inserta en un marco de la ficción. Y la ficción es esencialmente la creación de un espacio, bueno, de unas coordenadas espaciotemporales, de un mundo que es en sí mismo coherente, que es autónomo de la realidad, y que es autosuficiente. Eso es la ficción, es esencialmente un mundo alternativo. Yo siempre comparo, y lo pongo mucho en clase, la diferencia entre hablar de la Tierra Media de Tolkien o hablar del relato del Señor de los Anillos, ¿no? El relato es una narrativa, el mundo que en sí mismo preexiste e incluso supera el relato de Tolkien, y lo vemos claramente porque ya no solo nos ceñimos al relato, sino que nos vamos al mundo, sería ese elemento de la ficción, ¿no? Sí. Hogwarts también es otro ejemplo que suele tener en las clases, Star Wars. Y es curioso porque cuando se plantea la pregunta de los videojuegos pueden contar historias, siempre se acaba buscando, por lo menos la lectura que hago yo de estos textos, vamos a decir, populares, se acaba buscando no el relato, no la narración de algo por parte de un narrador hacia un narratario, sino el sentido, el significado. Es decir, se busca la parte de ideología, volviendo un poco a tus intereses de investigación. Se confunde narrativa con que algo signifique algo, con que algo sea un texto que tenga una entidad, tenga una semiótica, tenga una serie de una construcción artificial que representa el mundo de alguna manera. Y cuando se habla de narrativa se suele buscar esta ideología. Sin embargo, estamos en un movimiento en el videojuego, hace un par de días me volvió a pasar, que defiende
el valor neutral del entretenimiento. Es decir, oye, no le busques sentido al Call of Duty porque es un entretenimiento, no le busques sentido a tal cosa porque es un videojuego, no es más, ¿no? Entonces, yo creo que estamos un poco a nivel popular, a nivel académico creo que está superado, pero a nivel popular estamos en esa esquizofrenia, ¿no? De los videojuegos cuentan historias porque significan algo y tienen esa cosa mágica que es mensaje, con mayúscula, que es aquello que hacía He-Man al final de los capítulos, ¿no? Que te contaba la moraleja. Sí. Pero a la vez no analices Call of Duty o no me analices Overwatch o no me analices desde un punto de vista crítico ideológico, porque esto solo es entretenimiento, ¿no? Sí, realmente hay una tensión inmanente, pero es una tensión inmanente propia del juego, y es esta permanente lucha entre o me voy al extremo de la legitimación y ahí entran los discursos legitimadores. Por eso narrativa es tan absorbente, porque ¿qué es narrativa? Narrativa es literatura, ¿no? Sobre todo, y cine en segundo lado. Entonces, si yo veo que en un espacio de ficción hay narrativa, a lo mejor no es narrativa, pero el hecho de la etiqueta queda bien como el arte, ¿no? Pero a su vez, parece que cuanto más nos acercamos al arte de ensayo, más nos acercamos al discurso legitimador de que esto es como mis hermanos mayores, mayor se reivindica el otro apartado del entretenimiento puro y duro, ¿no? Del ocio, de la utilidad de lo inútil, ¿no? Que siempre hablamos muchas veces. Sí. Y es verdad que esa tensión es inmanente al concepto de juego. Y no solo le pasa al videojuego, también a otros medios lúdicos como el juego de rol, el juego de mesa les pasa. Pero ese es el elemento clave que curiosamente que los ludólogos en su momento reivindicaron con razón, que es focalizados en la cuestión del juego. Y es verdad, es decir, cuando hablamos de juego no es incompatible ambas visiones. Es decir, tú puedes analizar Call of Duty como un mero entretenimiento o Call of Duty como un mensaje postcolonial. No hay ningún problema, ninguna incompatibilidad. Pero es verdad que se produce una esquizofrenia permanente en relación a estos conceptos. Sí, porque además si volvemos al debate entre ludología y narratología, que luego todos acabaron un poco menos que pidiendo perdón o haciendo textos conciliadores, hay más textos conciliadores que textos de debate propiamente dicho. En realidad los puntos de partida reivindicaban esa perspectiva sin anular la otra, es decir, podían contar historias, podían tener ficción, obviamente siempre iban a tener ficción los videojuegos y siempre era un ejercicio lúdico, unas dinámicas de juego que tenían en cuenta el jugador y sin embargo, aún hoy, 2017, seguimos teniendo como últimos coletazos de esta falsa dicotomía que te tienes que posicionar, ¿no? Estoy pensando en el famoso texto de Ian Bogos de los videojuegos están mejor sin historias, tenemos que sacarlo, lo siento, Totalmente, no nos sirve de mucho, pero seguro que muchos de los que nos están oyendo lo han leído, lo conocen, lo han debatido en Twitter, se han enfadado, se han posicionado en 140 caracteres. ¿Cómo acabamos con este debate? ¿Cómo podemos hacer para acabar con este muerto viviente? El problema es que yo creo que no digo que sea imposible, pero es el debate de la juventud, es el debate ontológico, es el debate que todo medio pasa y es el debate de no... El caso Bogost es muy interesante porque el caso Bogost es el típico caso de que todo el mundo critica a Bogost cuando ni Cristo ha leído a Bogost ni sabe realmente de dónde viene Bogost. Sí. Y es más, yo creo que leyendo el texto de Bogost, ahora vamos a hacer unos cuantos amigos con este vídeo, yo creo que leyendo el texto de Bogost tiene razón en muchas cosas. Otra cosa es que nos gusta disparar a lo bestia, ¿no? Y decir, señor, ¿no? Otro concepto muy interesante el de señor, pero bueno, este señor que dice estas cosas y tal, bueno, vayamos al detalle. O sea, lo que Bogost está diciendo muchas veces es que hay un intento por parte de mucha gente del videojuego de querer sublimar el juego y de querer echar un pulso al cine y querer echar un pulso a la narrativa tradicional. Y lo que dice Bogost es que esta perspectiva no tiene sentido. No puedes competir contra 2.000, 3.000 años de tradición y además no puedes competir jugando con las mismas cartas de un medio que es distinto al tuyo, ¿no? Sí. En esa visión, Bogost tiene toda la razón del mundo. Y Bogost lo que está planteando es una redefinición ontológica del problema. Lo que pasa es que, bueno, es como siempre la cuestión de apocalípticos integrados, la cuestión de o estás con uno o estás con otro. Y yo creo que es un debate que será recurrente en la historia del medio. No creo que se pueda superar. Lo veo, a menos no a corto plazo, lo veo dificilísimo. El problema del texto de Bogost quizás es que lo plantea a cañonazos, con un estilo muy Bogost, que además ha ido soltando con el tiempo, cada vez escribe más en medios generalistas como The Atlantic, y esa finura, ese matiz de lo académico... creo que lo pierde con bastante alegría, ¿no? Y además es consciente de ello y lo disfruta. O sea, es un provocador. Y pero no es que Bogost es un poco como Skelinin. O sea, Skelinin a lo mejor es menos sutil, pero Bogost es un troll. Es decir, lo ha sido siempre. Cuando él saca el famoso paper de The Gamification is Bullshit,
Claro, es que es un tío que se dedica a disparar cañonazos. ¿Por qué? Porque, bueno, Bogos también hay que conocerlo. Bogos es un tío que ha hecho un parte de su carrera académica, y no digo que no sea brillante, a mí me parece de los más brillantes a nivel académico, pero es un tío que siempre ha jugado mucho en lo mediático, a diferencia de otros. Una Janet Murray es una señora que realmente no ha jugado nunca en lo mediático. Él sí, y él sabe que para llamar la atención tienes que disparar. Sí. Y por supuesto, sí que es verdad que el texto tal y como está planteado a modo de provocación. Lo gracioso es que mucha gente cae en esa provocación sin entrar en el texto. Sin entrar en el texto. Además, yo creo que también hay que enlazarlo con una teleología que hay a principios bueno, incluso antes de los 2000, a finales de los 90, que es la promesa del teatro interactivo, de lo virtual, de la holocubierta de Star Trek, ¿no? Y que ahí sí que hay un poco quizá de melancolía en echar de menos aquella promesa que había hace ya casi 20 años de lo que podía llegar a ser la narrativa interactiva y de a qué debía aspirar, como aquel marcar una meta al creador, a qué debía aspirar un creador de narrativa interactiva, ¿no? Es un apunte, o sea, yo creo que es difícil marcarle a un medio metas, marcarle esto es lo que va a tener que ser, esto es hacia dónde va el videojuego, qué tiene que ser el videojuego. Es una cosa que vamos a evitar constantemente en esta entrevista. No te voy a preguntar qué tiene que ser un videojuego, pero sí que te quiero comparar con la posición contraria, ya que estamos hablando de un debate que no va a acabar nunca. La posición contraria es la que siempre acaba recurriendo si la promesa de la holocubierta es el sueño de los de la narratología. La promesa del flow es el sueño de los ludólogos, es decir, esta gente que ha descubierto que en Game Studies se usa Csikszentmihalyi, la idea de flow, y dices que un buen juego tiene que tener flow, ¿no? Como si fuera un rap o como si fuera salsa cubana. Sí. ¿Qué hacemos con esta gente? Bueno, eso es complicado, ¿no? Porque además eso también se nota mucho en esta especie de normativización del conocimiento, que es otro clásico del mundo universitario, que es cuando un oficio da el salto a la universidad, ¿no? Y por requisitos técnicos tienen que empezar a conformar un corpus, ¿no? De hecho, justo estaba viendo aquí que tengo el Level Up, el The Art of Game Design, que son manuales que son interesantes, pero claro, tú lees estos libros, ¿no? Y ellos, la propia introducción te dicen, bueno, yo tengo esta experiencia y yo creo que esto es más o menos útil, ¿no? Pero es verdad que esto que es más o menos útil desde un punto de vista de diseño, lo hemos elevado a categoría. Sí. Y además a un conjunto de categoría del conocimiento, volvemos a la legitimación de un conocimiento de game design, que además tiene una cosa muy curiosa, que es que sigue siendo conocimiento muy parcelado, muy parcial y muy poco científico, muy acientífico. Entonces, no deja de ser cierto esta cosa de la cuestión del flow, como seguimos teniendo muy poca investigación sobre el flow, como poca investigación sobre la gamificación y otros fenómenos, pero ya se da por hecho, ¿no? Y es verdad que estamos todos con la fórmula. Y la otra lectura, que es una lectura totalmente capitalista, que es la búsqueda de la fórmula alquímica de la perfección, ¿no? Que también compartimos con el cine, ¿no? ¿Cómo crear el blockbuster, tal? Pues estamos con lo mismo, ¿no? Buscando la fórmula maravillosa para que tú salgas de aquí y con tu incubadora de videojuegos saques el Angry Birds, ¿no? Pues esta es la idea. Entonces, claro, es que estamos en ese foco de la percepción capitalista de cómo generar el éxito con la formulita. Es que además lo que debería ser heurística, lo que debería ser un atajo mental o un consejo, un camino para empezar a trabajar, se ha convertido en axioma y es lo que tú dices, están súper cristalizados. Es muy difícil huir de estas máximas, pese a que tengamos el contraejemplo delante, es decir, el flow. Bueno, Brian Upton, en el libro de la Aesthetics of Play, las estéticas del juego, habla precisamente muy bien de cómo jugar es pensar también, es pararte a pensar, y todos estos momentos en los que el jugador está procesando, también está jugando. Tú y yo somos bastante fans de las aventuras gráficas, creo que nos dedicamos en parte a esto por aventuras gráficas, y no puede haber género con menos flow, no puede haber género que dependa más del parar, analizar y pensar, estructurar lo que has jugado, ¿no? Entonces, yo creo que la academia tiene que entrar a la conversación pública para precisamente eliminar axiomas. Muchas veces tenemos se tiene el prejuicio sobre nosotros de que venimos a normativizar y venimos a imponer esto es así, lo que decimos siempre, y yo siempre defino nuestro trabajo como preguntarnos, pero de verdad esto es así, estar constantemente preguntándonos y estar reduciendo axiomas. ¿Cuál sería el axioma que más te molesta a ti o que crees que tu libro desmonta mejor, por volver un poco al libro? Sobre narrativa, sobre juegos. No, en general, a mí me parece que el aporte del libro
es intentar acabar con la palabra narrativa, que sé que es un imposible, pero yo cada vez que veo artículos sobre la narrativa del videojuego, es que ya sé que vamos a ir a un problema, hay un choque de trenes. Entonces, a mí yo lo que planteo es que abiertamente, ya que el videojuego pretende superar tantas cosas, pretende superar la lectura narratológica, pero narratológica en el sentido formalista ruso, que es súper útil y yo lo defiendo mucho en el cine, sí, pero que no tiene sentido en un videojuego. Y creo que hay herramientas conceptuales como el tema del mundo de ficción, que los mundos de ficción tienen una potencialidad ahí. Yo creo que para mí ese es mi gran caballo de batalla, y por eso todos los debates sobre narrativa me dan una pereza tremenda, porque como ya partimos de un concepto que para mí no se sostiene, pues ¿para qué vamos a seguir ahondando en eso, no? Entonces, bueno, para mí ese es posiblemente el que personalmente más batallo. Luego, por supuesto, tenemos algunos que hemos mencionado, como la cuestión del estatuto artístico del juego, que es una cosa que sigo sin... O sea, entiendo muchas veces por qué se instrumentaliza ese discurso. Sí. Me parece también a veces peligroso sencillamente apartarlo, por un motivo, sí, no por una cuestión ontológica de si es arte o no. No, es que yo siempre he dicho lo mismo. Las personas que dicen que el videojuego es arte, en muchos casos lo hacen para luego ir a buscar la subvención del Estado. Sí. Entonces, yo lo que digo es que, bueno, a lo mejor no es un problema de bellas artes, a lo mejor es un problema de economía política de la comunicación, a lo mejor es un problema de políticas públicas. Y entonces, bueno, a las pruebas me remito con lo que está pasando últimamente en el sector del videojuego con algunas empresas, sí, ¿no? Que muchas ayudas públicas y luego ahí nos vemos. Entonces, bueno, a mí sí me parece interesante si el videojuego es arte, porque es decir, si es industria cultural y por lo tanto si el Estado tiene que entrar o no. Y eso es importante. En lo demás, bueno, pues ahí queda otro axioma precioso para discutir y llenar horas de Twitter, ¿no? Es que además has utilizado el término industria cultural. Creo que este sí que es un concepto que nos ubica mucho mejor, que tiene mucho más definido de qué estamos hablando y es más práctico. Es decir, una industria cultural tiene un componente económico y tiene una excepcionalidad, que es que el producto no se puede repetir. No hay una cadena de producción fija, probada, con fórmulas, y esa excepción cultural, que en el cine, por ejemplo, está muy asumida, es muy difícil hacer. Incluso la Marvel, ¿no? Es que la Marvel tiene una fórmula, sí, pero la Marvel se la juega en cada película y no puede ser un cine más de mercado y a la vez más arriesgado. Y vemos cómo el modelo de Marvel se está intentando copiar y nadie lo consigue reproducir, ¿no? Este universo de los monstruos de la Universal, por ejemplo, es el último accidente. Entonces, esta excepción cultural es la que sí que te obliga a incorporar el componente creativo. Pero de nuevo, insisto, volvemos a la esquizofrenia entre, no, esto es entretenimiento, por lo tanto el riesgo creativo manténlo lejos, o el videojuego es la renovación de la creatividad, el juego independiente es el futuro, es el medio más experimental que hay y va a dejar atrás a todos los medios, ¿no? Como industria cultural, ¿cómo ves tú el videojuego? ¿Qué principal problema tiene en la actualidad? Complicado. Para mí, yo creo que el videojuego tiene, en ocasiones, cuando se define como industria cultural, peca de una soberbia que es, muchas veces lo digo, es esa soberbia de la isla desierta, ¿no? Es decir, nosotros vivimos en esa isla que se llama videojuego y por algún extraño motivo hemos decidido que la revolución del siglo XXI es el videojuego. Insisto, sin tener demasiadas pruebas. ¿Por qué es una revolución? Porque mucha gente juega al videojuego. Bueno, solo hace falta salir también un poco fuera, ver el contexto real y ver cuánta gente juega. ¿Qué legitimamos? ¿Por el número de ventas de videojuegos? Justo ayer había una profesora que me decía que no sabe nada de videojuegos. Es que es una industria muy potente porque vendéis mucho. Digo, vale, o sea, ya pues legitimamos por la economía. Sí. ¿Por qué lo legitimamos, no? No lo sé. Yo creo que es un medio con un potencial bestial. Depende de cómo, pues el otro día jugando al juego este de Defense, pues recuperas la fe en el medio. Sí. Cuando el medio decide no entrar en tonterías y dedicarse a trabajar y a hacer lo que mejor sabe hacer e intentar buscar nuevas formas de decir cosas. Y luego está toda la parafernalia que creo que es terriblemente nociva para la industria cultural, ¿no? Creo que es más industria de cultura. Y cuando se plantea todos los famosos debates sobre la teoría del autor, tal cual, yo ahí, por ejemplo, me hace mucha gracia que todo el mundo critique la teoría del autor. Yo soy el primero que critica la teoría del autor, pero no nos olvidemos, el cine ha pasado por una teoría del autor. Desde el conocimiento, hay que criticarla desde dentro, no desde fuera. Es que una cosa es pasar por la ilustración y otra es no pasar por ella y criticarla. Sí. Que también
también el videojuego tiene que entender que las cosas tienen su proceso, ¿no? Y luego otra cosa que me parece fascinante, hay mucho discurso indie, mucho discurso alternativo en el videojuego, pero Wonder Woman, es decir, Wonder Woman, que es una película que para mí tiene unos valores de teoría de género súper interesantes, con una construcción de héroe muy interesante y es una buena película, me gustaría ver eso en el videojuego. Porque el videojuego parece ser que seguimos relegando la cuestión de la teoría de género o los discursos culturalistas en general, para no irnos siempre al género, porque hay otras cuestiones coloniales, ideológicas y raciales, que parece que el mainstream o no es capaz de hacerlo, o peor, nos autoengañamos diciendo que lo hace, ¿no? Y justo nosotros estamos haciendo investigación, como sabes, sobre estos temas, y pues eso, Ubisoft te pone un hacker y, qué moderno es Ubisoft, ¿no? O Ubisoft te pone un pirata, o, bueno, igual no, ¿no? Entonces yo creo que el problema que tiene el videojuego, siempre he defendido eso, es que es una industria que ha crecido muy rápido a nivel de consumidores, que casi no ha crecido a nivel de creación, que los indies obviamente han abierto una puerta, pero que le queda, de industria tiene mucho, pero de cultural le queda un trecho enorme, ¿no? Y lo último que debería hacer es ponerse a echar un pulso con otros medios que llevan mucha más tradición. Y son medios que además, honestamente, si hablas con esa gente, les da igual. Es decir, la gente del cine vive del cine, la gente de la literatura vive del mundo literario, de lo que pueden, y el videojuego está bien, pero que no, ellos no ven allí un adversario a que echar un pulso, ¿no? Sí. No, de hecho ven pues la anecdotita, la marca que pueden utilizar, pero siempre para llevarlo a su territorio, no hay no hay una alianza, no hay una amenaza. Tenía bastantes más preguntas sobre cultura, porque es un tema con el que podemos estar bastante rato, pero como has hablado bastante de Edith Finch, yo también me lo he pasado hace poquito, vamos a hacer un paréntesis si quieres y vamos a destacar alguna obra positiva, tanto para los que nos escuchan como para que juegan a juegos, como para los que no juegan, que entiendan un poco el potencial del medio. ¿Por qué destacas Edith Finch? What remains of Edith Finch? Lo destaco porque... primero porque demuestra dos cosas. La primera, que me parece muy interesante, que un juego que es absolutamente lineal y que es un juego absolutamente previsible, es decir, básicamente, no voy a soltar ningún spoiler, pero para que el que no lo haya jugado, básicamente es una chica que vuelves a casa de tu familia, ¿no? Y a través de un árbol genealógico vas descubriendo qué fue de cada uno de los miembros de tu familia, ¿no? Es absolutamente previsible. Tú sabes que lo que va a pasar es que vas a ir de habitación A a habitación B y vas a ir conociendo historias, ¿no? Eso provoca una cosa muy interesante, que es como un juego previsible es tan potencialmente bueno a nivel de contarte historias, cosa que parece que también acabamos con esta obsesión del videojuego por ser inesperado y abierto, interactivo, ¿no? Y la otra que me parece más fascinante que nada, que es cómo Edith Finch resuelve gran parte del debate ludológico y narratológico al demostrar cómo cada forma de querer contar algo necesita en el medio una adaptación de mecánicas. Y cómo las mecánicas pueden ser significativas si te adhieres y si eres fiel a una historia o a un marco narrativo que quieres contar, ¿no? Y a mí eso me parece que es absolutamente fascinante. Tiene un par de niveles, que no desvelaré cuáles, que son para mí canónicos y que son una maravilla a nivel de narrativa, para enseñar narrativa, y a la vez una maravilla a nivel de game design. Yo creo que todos pensamos en el del hermano del mundo fantástico. Por ejemplo. Y el de la bañera también parece que está contando cosas truculentas de una manera muy, muy elegante, ¿no? A mí me gusta también de Edith Finch, y perdona que amplíe un poco, pero me gusta sabes que yo tengo una fijación con el poder en el videojuego, en la fantasía de poder, y me gusta el fatalismo de Edith Finch. Es decir, es un juego que reconoce sin ningún tipo de miedo a la muerte, y todos los personajes que controlas sabes que han muerto, porque te lo dice el juego nada más empezar, o sea, es la última que queda de su familia, Edith, y vas a vivir el momento de la muerte de cada personaje. Tú lo sabes, y a veces incluso se te empuja a hacer acciones que tú ya sospechas que va a ser la acción que acabe con esa persona. Con lo que no hay una pulsión de muerte, no es un suicidio, pero sí que hay un fatalismo en la historia que te deja claro que tu opinión o tu voluntad no cuenta en esta historia. Tú eres un actor interpretando el rol, lo vives desde dentro, pero tienes que recrear aquel momento traumático, ¿no? Entonces, a mí esta sensación de pérdida a nivel temático, cómo las mecánicas están muy volcadas en la pérdida, en acostumbrarse a la muerte, no de una manera morbosa ni de una manera incluso alejada de los géneros que podrían ser de referencia, como el terror cósmico.
Y le dice al jugador que no pasa nada por no tener poder, que no pasa nada por no poder ganar, que no pasa nada. Esto es una crítica que me hacía, por ejemplo, Jaume Ripoll, el director de Filmin, director del Festival Atlántida, que fue crítico de videojuegos durante mucho tiempo. Dice, es que el videojuego yo lo dejé en el momento en que vi que la fantasía de poder eliminaba cualquier posibilidad de contar algo más. Dice, siempre tienes que ganar y siempre se le tiene que decir al jugador que todo le va bien. Y yo le dije, Jaume, vuelve, que empezamos a tener una larga lista, por lo menos una lista notable de juegos que huyen de esto, ¿no? Entonces, creo que el videojuego, si se deconstruye, va a ser por ahí, por esa línea, más que por enfrentarse al cine, más que por enfrentarse a la literatura, por enfrentarse a sí mismo, por enfrentarse a lo que se espera de él, ¿no? Entonces, un poco esto, todo esto te lo cuento, todo este rollo te lo cuento para plantearte ese texto que nos gusta tanto a ti y a mí, de Video Games are boring, los videojuegos son aburridos. ¿Cómo conquistaríamos a gente que no juega? Porque nos encontramos mucho gente que nos pregunta por lo nuestro, gente que dice, ay, yo es que jugaba antes pero ya lo he dejado. ¿Cómo podemos hacer que este medio se abra? Bueno, la pregunta es twofold, son dos partes. ¿Crees que el videojuego está cerrado? Yo te la estoy sesgando, pero ¿crees que el videojuego se está cerrando o está cerrado? ¿Y cómo podríamos conquistar a un público que no necesariamente busca en el videojuego lo que el videojuego tradicionalmente ha prometido? Es dificilísimo. Yo te diría que sí, el videojuego está totalmente cerrado. Y está totalmente cerrado en esta dicotomía de el mainstream que sabe lo que funciona, y el E3 es una gran prueba de ello. No sé, ya vamos, a las pruebas me remito, sobre todo lo que se dijo en su momento, y también a tu texto, por cierto, que pues la inercia sobre el E3, que es un texto, yo creo que es ejemplar en ese sentido de categorizar un poco la visión general de por qué el E3 ya es la estandarización permanente de un sector. Pero creo también que está al otro lado, que es que creo que lo indie también está muy cerrado. Está increíblemente cerrado. El otro día, no sé, era John Ingold, creo, o alguno de estos que decía, bueno, ya están muy bien todos estos juegos fatalistas, ¿no? Pero un poquito de humor, ¿no? ¿Dónde ha quedado el humor en el videojuego? Y es verdad que estamos en esa polarización entre un mainstream que no arriesga y un indie que tiene esta cosa siempre fatalista, decadentista. Y es verdad que necesitamos posiblemente un espacio a otras propuestas. Yo curiosamente creo que el único que sigue haciendo ese tipo de cosas, aunque ya se reitera también en su propio nicho, es Nintendo. Y, es decir, por ejemplo, yo creo que el nuevo Zelda es el típico juego que huye de muchas de esas cosas, tanto a nivel de controles como a nivel de estética, como a nivel de experiencia, y es un juego amable. Es decir, que yo creo que a lo mejor la idea es intentar ir a juegos que intenten realmente conquistar un tipo de público que lo que quiere sencillamente es un juego amable. No quiere ni el FIFA de turno, ni el Overwatch de turno con mil y una cosas que tenga que ver con una adicción, ni quiere la tragedia griega en 2 horas y súper significativa, ¿no? Esa clase media, ¿no? La clase media del videojuego que creo que no ha llegado. Me parece muy difícil plantear cómo llegar a eso. No te sabría dar una respuesta ahí. Pero sí creo que esa clase media es una clase media que no entiende el juego y además es que no le interesa. Yo conozco mucha gente de ese perfil, de que te ven jugar a ciertos juegos y o les parece un rollo épico o les parece que, por ejemplo, el propio control de juego les echa para atrás, ¿no? Jugar a un Call of Duty, jugar a un FIFA, ya tienes una puñetera barrera. Un juego que a mí me ha funcionado muy bien con este tipo de gente, por ejemplo, es el último Uncharted. Y el último Uncharted, ¿por qué? Porque es una película clase media, es una película muy guay, es un mainstream, pero tú tienes un nivel muy accesible, el de los tejados al principio, ¿no? Que te enseña a jugar, no tienes unos grandes requisitos técnicos, todo está muy claro. Bueno, pues es un juego amable, es un juego accesible. Además, con una cierta complejidad técnica, con un desarrollo de personajes que intenta ir un poco más allá de lo que había hecho la saga. Sí, es un buen ejemplo. Mira, yo lo de Edith Finch y el fatalismo te lo compararía con To the Moon, que me parece el anti-Edith Finch. Porque ese juego de, Dios mío, es muy profundo, me ha hecho llorar, esta cosa de los videojuegos tienen que hacer llorar, ¿no? Y la profundidad, esa idea de la profundidad. A mí, To the Moon lo has jugado, ¿no? Sí. A mí se me hizo tremendamente estomagante. Creo que era un juego pretencioso que quería conmover y que quería eso, sacudirte en 2 horas. Y sin embargo, Edith Finch, dentro de esa línea fatalista, de esa línea trágica, lo naturaliza. Sí. A mí no me ha hecho sentir incómodo en ningún momento, ni me ha hecho sentir forzado a llorar, forzado a emocionarme, forzado a enfrentarme a un texto trágico, a un drama. Creo que habrá que ver por dónde van los tiros.
Pero creo que hay una línea con esto, creo que sí que podemos empezar a ver una genealogía, con por ejemplo Firewatch, no sé si lo jugaste, sí. está muy accesible y un drama Sí. natural, cómodo incluso. Sí, a mí Firewatch me gustó mucho. Lo que pasa es que luego es verdad que hablando con Clara, cuando estuvo aquí en Barcelona, Clara Fernández Vara, ella me decía una cosa que tiene razón, que es Firewatch es súper interesante por la ausencia de avatar, súper interesante por la parte narrativa, pero es verdad que Firewatch es un juego que te plantea una especie de mundo abierto que nunca lo es. Sí. Y a mí sí me plantea esta cuestión de, a mí que Eddie Finch no sea abierto, no me importa, porque no, me da igual. Pero Firewatch me molesta un pelín esto de, no me estás dejando que yo haga. O sea, no me planteas un mundo abierto si luego no lo vas a usar. Y creo que ese punto es el que no me acaba de gustar. Lo que pasa es que Firewatch es para mí un juego de entrada. Como lo es, por ejemplo, con Home, me parece que son juegos que, para gente que nunca juega, son juegos que están bien, que son juegos que te llevan de la mano y que posiblemente es lo que tú quieres al empezar a jugar, o por supuesto también si ya juegas pero quieres esa parte más emotiva, ¿no? Pero creo que son buenos títulos de entrada. Sí. Ha salido el gran enemigo, la gran cuestión, el mundo abierto, que es un poco ese elemento con el que el videojuego se quiere diferenciar y que parece que marca la diferencia con el cine, con la literatura, esa idea de que el mundo de ficción es más rico mientras más grande es. Es una gran falsedad. Sí, bueno, es la aspiración. Curiosamente allí, todos los que criticaron en su momento a Murray, ahora le tienen que dar la razón. Con ese argumento, ¿no? Porque es el argumento de la Locubierta, justamente lo que pretende no es un gran relato, sino es un gran espacio en el que pase el relato, o que el relato pase en un espacio muy realista. Bueno, pues sí, claro, y a mí me parece un tipo de juego súper interesante, es decir, que un GTA o un Skyrim son propuestas muy interesantes. Lo que más interesante me parece es que para mí los mejores juegos desde un punto de vista narrativo o que quieren contar una historia no son mundos abiertos. Y he hablado desde aventuras gráficas, pero hablo de Portal, que Portal para mí es un gran juego, cuenta muchas cosas, y Portal de mundo abierto no tiene nada. Entonces, bueno, siempre tienen estas cuestiones muy interesantes de realmente desde dónde lo analizamos. Por eso no tiene sentido hablar de narrativa en Skyrim, para mí. Para mí Skyrim no es una experiencia narrativa, es una experiencia de exploración ficcional. Si lo analizas desde un punto de vista narrativo, entonces no puedes hablar de espacio, tienes que hablar de la trama central de Skyrim, que tiene una trama muy cerrada y muy específica. Sí. Pero, por eso decía la cuestión conceptual, ¿no? Hablamos de narrativa en Eddie Finch, sí, hablamos de espacio ficcional en un GTA o en Skyrim, pero no tiene mucho sentido hablar ahí de trama narrativa. Podemos analizarlo, obviamente, pero no es lo que creo muchas veces la gente se refiere cuando habla de narrativa ahí. Sí. Además, esto plantea otra cuestión, que es imposible tener una única rúbrica para todos los videojuegos que existen. Es decir, no podemos medir igual Edith Finch que el último Behold de Kickman, del fútbol mal contado, que Uncharted, que Skyrim. Sin embargo, parece que muchas veces estamos obligando no solo a medirlos de la misma manera, sino que vayan al mismo público. Yo creo que el videojuego necesita romper públicos. Y soy muy pesado con esto últimamente, lo hemos hablado mucho tú y yo, pero creo que sí que sería bueno que empezaran a haber nichos más marcados, que empezaran incluso a dejar de hablarse durante un tiempo. Esta cosa un poco dialéctica de chaval me gusta Godzilla, un poco más mayor me gusta Godard, y luego ya pues me gustarán los dos a la vez y seguramente un poco más Godzilla porque es mejor que Godard. O sea, esto es ciencia, ¿no? Pero necesitamos ese momento de separarnos, de que empiecen a haber líneas divergentes y que estas líneas se alimenten. Es verdad lo que has dicho tú, que el indie se está cristalizando de una manera asfixiante. O sea, lo que hay en el índice está osificado, ya fosilizado. ¿Crees que hay alguna línea a la que no le estemos prestando caso que tiene promesa en este sentido? Y otra vez te sesgo mucho la pregunta, perdona, pero ¿a qué línea no le estamos prestando atención porque o no es fashionable, no es moderna, no es molona, no tiene una gran carga dramática? Pues fíjate justamente lo que decía Ingold y yo creo que hay una línea que se cortocircuitó en los 90, que también lo he hablado mucho contigo y lo he hablado con Alfredo González Barros y con Alberto Moreno, ¿no? Diseñadores, que es esta idea de... a mí me emociona mucho porque hay juegos que se podrían haber hecho antes y ahora no se podrían hacer. O creo que tendrían muchos problemas desde un punto de vista de crítica cultural. Y pasa igual con el cine, porque hay cine que a lo mejor ahora sería difícil hacer. Y a mí me pasa eso con la aventura gráfica. Y no la aventura gráfica desde un punto de vista de estructura, porque podemos hacer un Telltale, o sea, un drama interactivo, ir a una evolución, no una evolución, cuidado que ahí se me faltan algunos cuantos, pero a un planteamiento alternativo de un Larry, a mí me gusta, creo que hay un discurso
indie posible, y indie en el sentido de contrario al mainstream, ahí sí me voy literalmente ahí, que es el humor absurdo como estructura narrativa. Y es algo que el indie no sabe hacer. Y el indie se ha convertido ya, incluso, lo veo incluso en algunos youtubers que exaltan lo indie, que están en un discurso de lo triste. Sí. Y estamos, parece que ser indie quiere decir estar pensando todo el día en cosas tristes, y además se rodean de objetos culturales tristes, ¿no? Como ciertos animes tristes y cierto cine triste y tal. Es como, bueno, ¿por qué no hacer un Larry, no? ¿Por qué no hablar de la sexualidad como hablaba Larry? Estamos hablando de que Larry había cosas en las que tú podías tener relaciones sexuales con una persona y si no usabas un condón perdías en el juego por culpa del SIDA. Es decir, es que ¿por qué no hablar de cosas desde el humor, no? Y yo, por ejemplo, tengo una obsesión tremenda con La conjura de los necios, con la novela de Kennedy Toole. Normal y de honra. Es una de mis novelas favoritas de todos los tiempos, pero me parece fascinante porque es capaz de hablar de todo y sobre todo de lo contemporáneo desde el gamberrismo del humor. Y eso me parece muy difícil. Esa línea es una línea que a mí me gustaría que el juego buscara. Y creo que si alguien lo hace con sensatez, puede encontrar un recorrido como en los 90. Lo encuentras además en transgénero, lo encuentras en aventura gráfica, pero lo encuentras en un demo hospital en el que es un juego de estrategia en el que hay mucha de eso, ¿no? Y eso a lo mejor es algo que yo creo que es una línea que se podría explotar. Ya sabes que el humor también es mi campo de batalla, que es una de mis fijaciones y que creo que es una herramienta mucho más capaz y mucho más exigente que el drama, el género dramático. Sí. Soy bastante pesado con el humor y mis alumnos lo sufren a diario casi. Pero ¿no te parece...? Estoy de acuerdo contigo en que ha habido una decadencia del humor en el videojuego. Salvo casos como Stick It to the Man o cosas un poco menores en cierto sentido, el humor casi no está, ¿no? Y cuando está, creo, y no sé si estarás de acuerdo conmigo, que se está limitando al humor referencial. Es decir, mira que hago un guiño, que rompo la cuarta pared, pero con un ejercicio torpe, y te digo, yo también conozco Superman, yo también conozco Batman. Esta cultura de la referencialidad... ¿qué hacemos con ella? Es que hay una referencialidad que es graciosa. Te estoy preguntando mucho qué hacemos con esto todo el rato, pero... No. O sea, a mí, desde la tristeza, yo cuando juego Serious Sam me hace gracia, ¿no? Porque Serious Sam es un juego que en su momento innova en eso. Una de las cosas que a mí me parece, y vamos a hacer más amigos aquí, una cosa que me parece también ya demencial hasta el punto de decir, mira, es que estoy por dejar este juego porque estoy hasta las narices, es lo que pasa con Thimbleweed Park. En Thimbleweed Park hay una constante referencialidad hacia el gamer, otro concepto deleznable del siglo XXI. Lo que pasa con el gamer nostálgico de, hola, soy Ron Gilbert y te voy a hacer un juego en el que te voy a meter 300 referencias de guiño, 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 guiño. Es como, ya, basta, ¿sabes? Es justamente eso, es construirse el humor a través de que de permanente nostalgia. Pues hombre, me estás demostrando que eres incapaz de hacer humor de otra cosa, ¿no? De vincularlo totalmente a una narrativa propia. Y es verdad que hay un abuso permanente. Y cuando la referencia tiende a convertirse en canon, nos encontramos con dramas como Ready Player One y demás, que son obras en las que lo que prima es la exaltación de la nostalgia, la exaltación de la referencia. Entonces ahí da igual que sea humor o no. Y ese es el problema de usar la referencia como gran eje constructor. Yo creo que es una reconceptualización del mundo de ficción como algo comunitario, es decir, un guiño entre iguales. Hay una serie de shibboleths, de palabras clave, de santos y seña. Yo lo conozco, tú lo conoces, ya somos amigos. Entonces, consumir esta obra nos pone en el mismo fandom y es más importante el fandom que la obra que lo vertebra, ¿no? Entonces han salido los fans, ha salido un poco por ahí revoloteando la prensa, el E3. Estamos haciendo una lista de agentes de lo que sería la cultura del videojuego. Vamos a intentar completarla. ¿Qué agentes conforman, si quieres, para cerrar un poco ahora mismo en España, la cultura del videojuego y qué relación crees que tienen entre ellos? Considerando la academia uno de los agentes también, por supuesto. Sí, claro. Claro, hay una cuestión que también curiosamente llevo poco tiempo pensando en ello, pero la cuestión de los medios, la prensa, es interesante hablar del marco cultural o de los agentes culturales. Me parece mucho más interesante hablar en esos términos que hablar de industria, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de que yo soy industria o tal o cual. A mí me parece que los medios tienen un papel
muy relevante, como siempre lo han tenido en todas las industrias culturales. Es decir, no estamos descubriendo tampoco la rueda, ¿no? Sí. Obviamente que Idle Cinema es un elemento clave para entender la teoría de autor, y eso lo sabe todo el mundo. Sí. Y yo creo que allí la prensa en el campo del videojuego, ese agente cultural tiene a gente que está intentando hacer las cosas de manera distinta. ¿Vale? Pienso, por ejemplo, en Nivel Oculto, pienso en Presura, pienso en gente que hará las cosas con mejor o peor gracia, con mejor o peor acierto, pero creo que son gente que intenta hacer las cosas de otra manera. Pero luego creo que lo que hay mucha gente que intenta encubrir la cuestión de la crítica cultural, la cuestión del rol cultural en gabinetes de comunicación, en replicar notas de prensa, en la exaltación del hype, en el lanzar la novedad cuanto antes, independientemente de la lectura cultural, ¿no? Y yo creo que ese agente es un agente que tiene una guerra civil. El agente del medio. Los medios tienen una guerra civil y obviamente se debaten, como todos los medios a día de hoy, en sobrevivir o no sobrevivir, en vivir de esto o no, pero obviamente la lectura del sobrevivir o no puede enmascarar lo demás, y lo demás también hay que analizarse aparte, ¿no? Que es qué responsabilidad tenéis vosotros en todo esto, y sobre todo cuando hay una parte que está intentando hacer las cosas distintas, y no digo que puedan ser hegemónicos ni que puedan ser mainstream, posiblemente nunca lo podrán ser, pero sí es otro discurso, ¿no? Entonces ahí hay un debate para mí muy importante en ese agente cultural, que es qué rol tenéis que tener vosotros o qué rol queréis jugar en todo esto. ¿Y el fan, el hincha, el fandom, cómo encaja en todo este mapa? Bueno, el gamer. Sí, el gamer, te voy a decir. El fan tiene el drama de haber sido encajado en un concepto para mí muy pernicioso, que es un concepto muy operativo en la industria, ¿no? Para vosotros jugadores. Y el problema que tiene el fan es que es un ser anulado. Es decir, es que para mí hay una diferencia entre ser, eso lo ves mucho en el cine, ¿no? Una cosa es ser fan y otra cosa es ser cinéfilo, ¿no? Y a mí lo que me gusta, creo, quitando la pedantería del concepto de cinéfilo, de tío que ve una peli moldava y habla con sus amigos de la peli moldava, yo creo que el cinéfilo, como aquel que es experto en literatura o es muy consumidor de literatura, es el fan que para mí da valor. El fan que está permanentemente en el hype es el fan que legitima muchas cosas. Y de hecho, cuando estamos viendo ahora mismo todas las polémicas en relación a la teoría de género, en relación al machismo en el videojuego, de estos polvos, estos lodos. Es decir, si nosotros lo que estamos es generando una cultura fan basada en el hype, en la inmediatez, en la espectacularización y en la anulación del discurso crítico, pues ¿qué queremos? ¿Que de repente las mujeres quieran reunirse y hayan muchos fans que lo aplaudan? Pues no, es que justamente lo que está pasando es para mí el reflejo de lo que es realmente el concepto gamer. Es el concepto del consumo puro y duro. Y no hay mayor discurso detrás que no sea el discurso hegemónico de la cultura propia. Y la cultura propia, no en el videojuego, sino en la sociedad, es una cultura machista. Y eso, vamos, es innegable. Sí. Mira, a este respecto, me has recordado un libro dentro del cine, de Cristina Pujol, del 2012, pero todavía muy relevante, que es Fans, Cinéfilos y Cinéfagos. Ella sí que hace una radiografía del ecosistema de los fans, y además es una perspectiva pues con Pierre Bourdieu, con Williams, bastante de género, muy recomendable, está editado por la UOC, y creo que nos falta un estudio así. Es decir, empezamos a mirar al jugador, empezamos a analizarlo. Esto me dice mucho, por ejemplo, Toril Mortensen, que durante un tiempo los Game Studies tenía una posición que solo se puede admitir dentro de los despachos, pero que contaremos aquí un poco, que es, a mí no me interesa el jugador, ¿no? O sea, yo estoy con el juego, con el texto, estoy sacándole sentido, estoy haciendo hermenéutica del juego, cosa que es necesaria, pero si queremos entender la cultura tenemos que ampliarnos y tenemos que integrar. Está muy bien que los Game Studies quieran ser una disciplina propia, pero no hasta el punto de quemar puentes y de perder herramientas de otras disciplinas, ¿no? Entonces, nos falta, creo que estamos abriéndonos, pero todavía nos falta mucho para radiografiar de verdad al gamer, al jugador casual, esta idea tan tóxica del jugador casual, a tener una escalaridad de fans, cinéfilos y cinéfagos, tener fans, ludófilos y ludófagos, que son un poco lotófagos, y creo que tiene relación dentro del videojuego. Pero te has fijado, es una puntualización sobre eso. Sí. Si te has fijado, yo recuerdo cuando yo empecé a hacer cosas de investigación sobre jugadores, te das cuenta de una cosa, que es, tú buscas todas las metodologías académicas centradas en este tipo de cuestiones, y bueno, por supuesto, todas son muy de Escuela de Birmingham, estudios culturales, pero toda es la etiqueta de teoría de la recepción. Y te das cuenta de que los Game Studies no tienen estudios de juego,
de jugadores porque, claro, teoría de la recepción no encaja. Es decir, no hay recepción, hay teoría de la interacción. Entonces, como no tienes ni tan siquiera un área propia dentro de Game Studies que intente definir cómo analizamos al jugador, te das cuenta que es que realmente no ha habido hasta hace muy pocos días interés, salvo por cosas muy de nicho, ¿no? Muy de, pues eso, los MMOs, por ejemplo, sí han sido muy investigados, pero quitando eso, es verdad que no hay corpus. Entonces, esto nos hace ir ya a la siguiente gran pregunta, al siguiente gran campo. ¿Cómo están los Game Studies ahora? A nivel internacional, a nivel español. ¿En qué momento estamos? Hemos hablado de esto mucho últimamente porque estuvimos en una mesa redonda juntos, pero vamos a imaginar que no lo conocemos y que yo no sé nada, me lo tienes que responder. Yo me adhiero bastante a lo que se dijo en esa mesa, pero creo que en general los Game Studies hubo un boom, fue una gran promesa. Creo que es un área de conocimiento que tiene un recorrido enorme, pero creo que ha perdido mucho fuelle, en parte por una cosa que hemos hablado antes off the record, que es tú puedes tener un gran interés por un objeto investigador y creer que el objeto investigador está muy vinculado a la sociedad, pero necesitas una estructura de la investigación. Y eso, por ejemplo, se ve muy bien con la tele o con los estudios culturales, ¿no? Los estudios culturales nacen, ¿por qué? Porque hay una universidad en Birmingham y unos departamentos que se vinculan a eso. Los Game Studies, ¿qué les ha pasado? Que realmente quien podía haber hecho esto, que era pues Copenhague, que era Atlanta, que era la NYU, que era Malta, son centros que bueno, te lo dicen ellos mismos, los propios académicos, ¿no? Que evidentemente pues tienen unas dinámicas propias de centro, tienen que dar mucha docencia, tienen que vincularse mucho, sacar alumnos, y ha quedado toda la parte de investigación muy relegada, ¿no? A mí me parece muy significativo que no haya en España un doctorado en Game Studies, y me parece muy significativo que casi no los haya en Europa ni en Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque no hay estructura. Entonces, si no hay estructura, podemos poner muy estupendos y decir que esto es muy importante, pero si no tenemos doctorandos, ni tenemos capacidad para generarlos, ni tenemos capacidad para organizar congresos, ni estructuras que reclamen financiación, es muy difícil. A mí me parece que es muy importante ir hacia una estructura de Game Studies, pero me parece que a día de hoy los Game Studies se resienten por ello. Sí. Sí que hablábamos de un movimiento de ampliación de los Game Studies hacia otras partes de su campo, porque siguen siendo parte de lo mismo, como los Play Studies o, en tu caso, los Analog Game Studies, que ya problematizamos este concepto en la mesa redonda. No estás abandonando el videojuego, pero estás ampliando a investigar también juegos de mesa. ¿Por qué? Sí. ¿De dónde viene esto? Pues, bueno, todo esto viene realmente curiosamente, de cuando yo estudié mi parte de la tesis en Birmingham. Ahí conocí a un profesor, que es Nick Weber, que es un tío que había estudiado la historia de los godos y demás, y ahora ha empezado a hacer el tema del griefing en el juego, que él juega muchos juegos de mesa con los alumnos del máster de videojuegos. Y ahí conocí el juego de mesa contemporáneo o moderno, y luego decidí aplicarlo en la UTAD, y de hecho en la asignatura de teoría del juego usamos juegos de mesa y ahora de introducción aquí en Tecnocampus, para aprender los conceptos, ¿no? A mí me parece muy interesante ver cómo lo no digital puede hacer un aporte clave a lo digital, en el sentido de explicar cosas que en lo digital no vemos, ¿no? La espectacularización del audiovisual no nos deja ver las mecánicas, ni entender la estadística, ni entender muchas cosas. Junto a ello, lo que ha pasado, y de hecho hace muy poco la revista Analog Game Studies, que ha nacido en el seno de DIGRA, lo decía en su propio editorial, lo que ha pasado es que los Game Studies han decidido dar el salto directamente a los Digital Game Studies, y por lo tanto hemos negado una herencia enorme, que es desde el juego tradicional. Y curiosamente citamos mucho a Huizinga y a Calvoa y tal, que son gente que no estudiaron el videojuego, son gente que estudiaron el juego no digital, ¿no? Pero es curioso, perdona, pero cuando una anécdota sobre esto, mucha gente de fuera de la academia coge 4 citas académicas para hablar de videojuegos, ponen a Huizinga, ponen a Calvoa y los ponen como teóricos del videojuego, porque claro, cogen la referencia de fuentes secundarias, terciarias, y pierden absolutamente todo el contexto, que por ejemplo Huizinga era un medievalista, nostálgico, aristocrático. Y también voy a recordar a nuestros oyentes y espectadores que DIGRA es la Asociación de Investigación en Juego Digital, para que si alguien no lo conoce, que es un poco la asociación internacional de más calado. Entonces volvemos a los... No, de hecho fíjate que la propia asociación es digital, ¿no? Sí. A mí me parece que es que la propia editorial de esto del Analog Game Studies lo que te viene a decir es que con la fundación de los Game Studies algo nos dejamos, ¿no? Y yo recuerdo una frase tuya que es muy interesante en eso, que es: a lo mejor lo que tiene que hacer lo que me está es volver para atrás.
y fijarse no tanto permanentemente en qué puede hacer el videojuego, ¿no? A nivel de potencia, sino qué herencia tiene. Y hay grandes áreas de conocimiento totalmente vírgenes, como el juego de rol, Sí. o los juegos colectivos, o el juego infantil, o el juego de mesa, Sí. o los wargames, Ujú. de donde se pueden sacar muchas cosas y muchas interacciones, ¿no? Entonces, a mí, tanto por la aplicación en clase como por lo que creo que tiene que decir ahí el juego no digital, creo que hay un campo enorme. Por eso cada vez me interesa más. ¿Qué juegos no digitales, fíjate la contradicción de definir Mm. por negación, ¿eh? Pero qué juegos analógicos nos recomendarías para empezar a conocerlo? Tanto a nivel académico como a nivel de jugador, ¿eh? Sí, mira, voy a hacer una cosa que no estaba preparada, ¿eh? Venga, Pero aquí detrás, no sé si lo vas a ver, aquí están los juegos que usamos en clase, muy bien. ¿vale? Hay varios. Yo te diría que como juegos que para empezar, bueno, los puedo sacar porque si no se van a quedar todos, pero como juegos para empezar, Mm. yo siempre recomiendo, si nadie ha jugado a nada más allá de la tríada, de Risk, Monopoly y Trivial, que es a lo que todos mis alumnos solo han jugado el primer día, yo siempre recomiendo los clásicos, Catán y Carcassonne, que Ujú. son Eurogames muy accesibles. Sí, luego hay juegos de estos de, por ejemplo, el Ciudadelas, que es un juego o el Bank, que son juegos más party, más para jugar Ujú. con más gente. Luego también recomiendo los juegos de rol. Creo que también hay juegos de rol muy asequibles. El sistema Fate, por ejemplo, es un sistema de dados muy Sí. sencillito. O si nos queremos tirar un poco más a la piscina, la llamada de Cthulhu. Son juegos que dan muchísima amplitud y rompen un poco con la idea del juego preestablecido con normas. Sí. Yo diría por ahí, para empezar sin duda con juego de mesa, yo intentaría empezar por un Catán, o un Carcassonne, o un Ciudadelas, o un Bang, o juegos así como un Dungeon Riders, juegos que Ujú. son sencillos y asequibles. Y el rol empezaría con Fate o con la llamada de Cthulhu. Yo también sabes que recomiendo siempre Fan Hunter, que fui máster y creo que Ujú. es el juego más fácil de romper. Entonces, para la gente que tenga un poco de miedo al rol, Y o que tenga, saldrá en poco, en teoría. sí, Sabes que Fan Hunter se está haciendo una nueva una versión. nueva edición. Y bueno, cuando Chema Bamundi decida que se quiere poner a ello, creo que saldrá el año que viene o el siguiente. Sí, sí, sí. Aunque Así para mí que, el canónico siempre ha sido la llamada de Cthulhu, como dices, y sí. es un juego que se mantiene vivo por la comunidad que tiene. Es decir, Ujú. es uno de esos casos en los que la comunidad sí que manda por encima de la autoría y que ha sido muy difícil de llevar al videojuego, a lo digital, precisamente creo que por Sí. la parte audiovisual. Todo el universo de Lovecraft funciona mucho mejor en juego de rol que en juego digital. Antes de hablar de Lovecraft, por si quieres decir algo, Ujú. has dicho la palabra Eurogames. Vendría Sí, bien que nos explicaras la diferencia entre Eurogames sí. y Ameritrash, ¿no? Es la otra... Sí, es una distinción un poco, como siempre, sui generis, pero básicamente, para entender un poco el contexto, en, en Estados Unidos, o sea, digamos que mientras que el Eurogame es propio de Europa y concretamente Alemania, de hecho se le Ujú, llama muchas veces juego alemán, en Estados Unidos tenemos otro concepto que es el juego temático o ujú, Ameritrash, ¿no? Que es basura americana, ¿no? Curiosamente. El Ameritrash es el típico juego tipo HeroQuest, nos vamos a hace muchos años, en el que lo que tenemos son básicamente un juego con muchas miniaturas y es un juego de tirar dados. Y voy tirando dados y van pasando cosas. Con lo cual, el Ameritrash temático son juegos en los que prima todo lo visual, lo ficcional y son juegos muy azarosos, ¿no? ujú, Digamos que esta tendencia provocó en Alemania, que son, si queremos, más racionalistas en estas cosas, provocó la emergencia de un juego llamado Eurogame, ujú. que tiene algunas claves interesantes, ¿no? En los Eurogames casi no hay azar, por no decir que intentamos que no haya azar, ¿vale? Catán, por ejemplo, sí tiene dados. Carcassonne sí que sacamos losetas de una bolsa, pero digamos que no es lo central en el juego. Por lo tanto, casi no hay azar. Evitamos que los jugadores puedan morir antes de tiempo, que eso es un clásico también de los juegos más antiguos, los que recordamos un Monopoly, ¿no? La persona que se arruinaba en Monopoly dejaba de jugar y se iba a hacer otra cosa, ¿no? Sí. En los Eurogames se intenta evitar eso. Y los Eurogames lo que prima es la gestión de recursos, la gestión de mover trabajadores, comprar recursos, por lo tanto son juegos más estratégicos, ¿no? Entonces digamos que hay las dos escuelas y a día de hoy si tú quieres un juego más tematizado, más Lovecraft, más Star Wars, posiblemente tengas un juego más Ameritrash. Si quieres un juego donde la temática no es tan importante, sino que lo más importante son las mecánicas de gestión de recursos y evolución económica, te Ujú. irás más a un juego tipo Eurogame. Ha salido la palabra azar y aquí abrimos también otro melón importante, que es, Sí. volviendo a Calois, que es un autor que se cita mucho, Mm-hmm. pero que hasta hace poco yo creo que no se ha recuperado
de manera sólida, de manera como fundamento teórico real. Sí. Él ya diferenciaba cuatro tipos de juego: la mímica, que sería la parte más teatral, el agon, que es la competición, el azar, que es un componente de los juegos que está, yo creo que es casi inextirpable, y el vértigo. Yo últimamente estoy intentando mirar un poco más el e-links, el vértigo, la sensación de pérdida de control, por lo que contaba antes, pero me interesa en este caso, más allá del repaso teórico para quienes están escuchando, la idea del azar. ¿Por qué el azar está tan mal visto dentro del videojuego y del juego de mesa? Porque sí, es verdad que cada vez que se habla de azar hay una especie de poner en cuarentena y dejar ver si realmente ese azar tiene permiso para estar dentro de ese juego o no. Además, si lo exageramos, nos llevaría ya al pachinko, a las máquinas tragaperras, a formas que ya no son juego. Sí, bueno, ahí hay una distinción muy clara y de hecho la gente de los juegos de mesa tiene una batalla hasta, digamos, política con eso, ¿no? De la diferencia entre el gambling y el juego. O sea, para ellos el juego totalmente de azar, que es el gambling, no es juego, porque realmente no hay una intervención. Hay una intervención en lanzar unos dados, pero no hay nada más, ¿no? Sí. El azar es problemático y de hecho hay mucha gente que no soporta el azar. Si cogemos a grandes jugadores de ajedrez, ¿no? O de Go, que son gente que ellos, ¿por qué? Bueno, perciben esa ausencia de control, ¿no? El azar democratiza, en mil comillas, el concepto de juego, porque al fin y al cabo lo que está provocando es que tú puedas jugar sin tener necesariamente un nivel de maestría, no como en el ajedrez, ¿no? Que evidentemente el desnivel es enorme. El azar a mí me parece que es uno de los grandes logros del juego de mesa contemporáneo, el haber contenido el azar y haberlo instrumentalizado como una mecánica útil, ¿no? En el caso del videojuego, yo creo que el tema del azar le pasa un poco parecido a esta cuestión, curiosamente, de Eurogamer Ameritrash. Si tú juegas a un juego altamente competitivo, el azar es altamente nocivo para muchos jugadores, ¿no? Si pensamos no estoy pensando en StarCraft, pero podemos pensar en Overwatch o cualquier juego de este tipo, ¿no? En el que no se admite el azar. O sea, el azar es contrario a la competición, ¿no? A mí me parece que es un concepto peligroso y de hecho hay muchísimos trabajos sobre la cuestión del impacto del azar en el diseño de productos y de juegos, porque tiende a desbalancear muchísimo. Es irónico porque desbalancea en casi todos los juegos excepto en uno, que es el juego de rol. En el juego de rol y en todos aquellos juegos en los que te lo juegas todo a un dado, no se percibe el azar como una amenaza, ¿no? O como una falta de empoderamiento, sino justamente como vivir al límite, ¿no? Y ese límite es lo que convierte el azar en una verdadera experiencia, ¿no? En el rol, curiosamente, tiras más dados que otra cosa, pero es muy interesante porque tienes sensación de que el azar tiene que jugar un rol en tus decisiones. Un juego de rol en el que solo se basa en la pericia, ¿qué clase tendría, no? Siempre tiene que haber ese elemento de si fallo mi flecha disparando, o si me ataca el orco, o si falla o no falla. Esos momentos de tensión son los que el azar consigue cuando está bien implementado como mecánica. Porque ya ampliando al concepto de juego en general, por ejemplo, tenemos las 7 retóricas de Sutton Smith, que son más bien 7 maneras de entender el juego, más que retórica puramente dicho. Y si las analizamos, si las intentamos entender, hay una mitad que viene de un origen clásico, que es más azar, someterse a la comunidad, someterse al universo, lo que se nos escapa. Y, o sea, por ejemplo, interpretar un papel, ¿no? En textos védicos indios, el universo es un juego y el humano es un actor de este teatro, ¿no? Y sin embargo hay otra mitad que es contemporánea, que es el control del individuo. Yo últimamente, cuando tengo que explicar las tensiones del juego, uso mucho la dicotomía vértigo y control, ¿no? Lo que ponernos a merced de un sistema que nos supera y a la vez tener una fantasía de poder, que no creo que se limite a la fantasía de poder, pero tener una capacidad donde podemos demostrar pericia, donde podemos demostrar individualidad, que es lo que hace que el juego sea personal y sea vivencial, ¿no? Entonces yo creo que el juego contemporáneo sigue muy ubicado en esa brecha, en ese enfrentamiento entre dos bandos. La pregunta sería, ¿dónde crees que es más visible esto? Si es así, si me compras esta premisa, ¿en el videojuego o en el juego de mesa? Yo creo que es más visible en el juego de mesa, por un motivo, porque en el videojuego podemos llegar hasta el punto
de lo que se llama popularmente, ¿no? Todo el tema de la cuestión de la caja negra, ¿no? Los videojuegos siempre tienen este concepto de caja negra de están pasando cosas, pero realmente no sabes si están pasando por tu acción o por un tema azaroso, ¿no? De hecho, hasta el punto de que los scripted events famosos lo que intentan es enmascarar una supuesta acción aleatoria con una cosa que no lo es. Esta cuestión de la caja negra en el juego de mesa es mucho más difícil. Y, por lo tanto, eso hace más visible esa dicotomía. Y eso hace que en los juegos de mesa siempre se diga lo mismo, que es intenta jugar más de... No emitas nunca un veredicto sobre un juego en un juego de mesa si no has jugado al menos 3 veces. ¿Por qué? Porque el impacto es tan directo en relación al empoderamiento o no, al control o no control de lo que se está pasando en la partida, que necesitas varias iteraciones para entender primero si realmente hay control o no, y hay muchos debates sobre esto, y en segundo lugar si estás disfrutando o no de la ausencia de control. Y ahí es donde entramos en ese debate. Pero creo que en el juego de mesa es mucho más fuerte y mucho más claro, porque al fin y al cabo quien está llevando la máquina, entre comillas, la IA, quien está generando todo el procedimiento somos nosotros. Pues voy a ir enfilando las últimas preguntas que tenía apuntadas, de cosas que han ido surgiendo, porque podríamos estar, creo que 2 horas más, pero hay que dejarte ir a comer y hay que seguir con la vida. Lo primero, hablando de Lovecraft, me ha surgido la duda de... Celebramos mucho lo que el videojuego puede hacer, y parece que puede hacerlo todo, volviendo un poco al juego digital. Pero creo que deberíamos ser conscientes de lo que no puede hacer o de lo que por lo menos de momento no ha hecho, ¿no? ¿Qué cosas crees que el videojuego o no puede hacer o todavía no ha hecho y quizá debería intentarlo? ¿Vinculado a Lovecraft? No, en general. O sea, Lovecraft es un ejemplo porque es verdad que las criaturas de Lovecraft, mientras más se ven, menos terroríficas son y menos efecto tienen. Pero en general, o sea, emociones, estructuras narrativas, arquetipos, tipos de acciones. Es complicado, no te sabría decir. A mí me parece muy interesante explorar una cosa que sí que se está haciendo ahora, no es que no lo haya hecho, pero creo que estamos en la punta de eso, que es la cuestión de las decisiones morales. Y las decisiones morales no he entendido como barra que sube, barra que baja y mira qué bonito, sino he entendido como el ejemplo clásico que siempre pongo, que es Papers, Please, ¿no? Sí. Es decir, eso de llevar al abismo al jugador. Sí. Porque en Edge Finch no llevas al abismo al jugador. En Edge Finch lo que haces es lo que tú decías, ¿no? Es a través de un proceso prácticamente analéptico, lo que estás haciendo es dar por consumado una situación fatal. En muchos juegos, y me viene mucho a la cabeza todo el tema BioWare, o incluso Telltale, ¿no? Este personaje recordará lo que has hecho y tal. No deja de tener una cierta previsibilidad de prediseño, ¿no? Sí. Pero en Papers, Please, aunque todos sabemos que está todo prediseñado y los finales están cerrados, hay algo que no sé explicar, que es hay una capacidad de toma de decisiones que sabes que si tomas una decisión la consecuencia va a ser tremenda, y ese punto de llegar al abismo del jugador me parece que es algo que está muy poco explorado. El otro juego donde lo he visto bastante, para mí no al mismo punto, pero bastante, es con el This War of Mine. En This War of Mine también hay ese juego de llevarte al extremo, ¿no? Y creo que el juego puede explorar mucho más esto. Si tú consigues llevar esto a un juego mainstream, creo que la cosa puede ser increíble. El problema que creo yo que tiene el mainstream es que son demasiado visibles los sistemas éticos y las ramificaciones. Es decir, estamos actuando como narradores, como mega narradores casi, porque vemos el sistema y queremos conducir la historia. Esto lo intenta subvertir y a veces le sale, a veces no, Until Dawn, que te pone en la piel más del narrador que de los personajes, ¿no? Pero en BioWare, a mí creo que casi siempre acaba siendo exitoso, aunque sea por el envoltorio, pero muchas veces me sacaba del juego que veía demasiado el sistema. Y no es cuestión menor lo mal interpretado, lo mal entendido que está el karma en los videojuegos, no ya sea una lectura religiosa, que podríamos estarnos también mucho rato, sino por la idea de que toda acción tiene consecuencias y que es una cadena de consecuencias que se va acumulando. Esto en el videojuego pasa a ser, como dices, una barra que se desplaza. Entonces se puede corregir muy fácilmente. Tú en Red Dead Redemption puedes matar mucho y luego haces 2 o 3 buenas acciones y vuelves al nivel medio, ¿no? Entonces creo que el problema de la ética es que de momento está siendo muy sistémica. La posición ética, y tenemos el libro de Sicard, el Beyond Choices, que es un poco el libro paradigmático en esto, más que estar vinculada a la libertad y al peso de las acciones, es decir, yo soy libre, por lo tanto me hago la pregunta ética básica, ¿qué debo hacer?
porque si no fuéramos libres nos preguntaríamos qué puedo hacer, pero como puedo hacer cosas, me pregunto qué debo hacer, y de momento la respuesta nos la están haciendo dar en términos sistémicos, es decir, sumo un punto de esto, sumo otro punto de esto, entonces intentas un poco lo de gaming the game, ¿no? La ética está hecha para que tú se la cueles al juego, y es verdad que es un campo en el que queda mucho... Yo te diría que ya no es solo sistémica, que también, sino el problema de la ética en el mainstream es que es una ética canónica, es decir, es una ética de... En cuanto tú colocas en el foco de la acción a un héroe, sí, la ética, tú puedes ser más canalla o menos, pero al final salvas el mundo, ¿sabes? Y eso lo ves con BioWare, lo ves mucho, con Assassin's Creed lo ves mucho. Sí. Assassin's Creed es un asesino, pero un asesino con corazón, un asesino que siempre hace como cosas buenas, pero molón. tío, claro, exacto, es el tema molón, ¿no? Yo recuerdo una cosa que me pasó en Papers, Please, y por eso me parece un juegazo. Vino un jefe, un jefe del gobierno, y yo había dejado pasar a una persona. Y el jefe del gobierno me dijo, ¿has hecho esto? Y yo la verdad es que dije, mira, me voy a comportar como haría cualquier juego mainstream, que es claro que sí, ¿sabes? Voy a tirarme aquí el rollo, ¿por qué? Porque es lo peor que te puede pasar. Que acabes en la cárcel, huirás de la cárcel porque eres un héroe, ¿no? Sí. Y recuerdo decir que sí había sido yo y acabas en un campo de concentración y se acaba el juego. O sea, es categórico, se acabó la tontería. Esa tontería de el héroe siempre tiene segundas oportunidades, se acabó, ¿no? Entonces, el problema para mí de la ética es que también es ultra canónica, entendida cuando el héroe es tan héroe. Es que además, cuando no es héroe, cuando se intenta huir del héroe, se va al villano. Sí. Entonces, parece que solo hay esas dos posiciones, ¿no? La manera de entender no solo la narrativa, sino el mundo del videojuego mainstream. O eres héroe o eres villano. No hay posiciones intermedias, no hay ciudadanos corrientes, no hay conflictos ambiguos. Un poco yendo para mí el gran texto de ética moderno, que es Ética de la ambigüedad, de Beauvoir. Bueno, hay situaciones que no tienen una polaridad clara, ¿no? ¿Y qué hacemos en este? No tenemos un a priori, que es el que nos daría el sistema, y no tenemos polaridad. Sin a priori y sin polaridad, ¿qué hacemos? ¿Cómo actuamos? Y si el videojuego quiere acabar siendo un experimento mental, ético, visible y tocable, creo que tiene que superar eso. Estoy bastante de acuerdo contigo. Y en esta línea creo que conectaría bastante bien otra cosa que ha ido saliendo, que es la cuestión ideológica, porque por ejemplo has hablado del Monopoly, que era un juego que nace para tener lectura ideológica, era un juego crítico y acaba siendo un juego neutralizado. Y en este sentido creo que muchos juegos que tendrían potencial ideológico se neutralizan. ¿Qué cuestiones ideológicas crees que no estamos escuchando en el videojuego y cuáles crees que estamos sobrevalorando? ¿A cuáles prestamos demasiada atención y a cuáles le estamos dando barra libre cuando deberíamos estar más encima de ella? Yo creo que estamos muy focalizados en la cuestión de si el héroe es hombre o mujer. Sí. Además, creo que el debate está ahí. El debate ¿es hombre o es mujer? Bueno, pero es que a mí no me interesa si es hombre o mujer, o mejor dicho, no me interesa si únicamente es hombre o mujer. Yo creo que hay muchas tipologías de heroínas y creo que si se apuesta por una heroína, creo que hay que intentar ir a una heroína distinta, porque para replicar el héroe tipo Halo en mujer, o sea, vamos a lo mismo, me parece que son complacencias ideológicas del mainstream que no pretende cambiar cosas, sino lo que pretende es contentar a un perfil de jugadores, ¿no? Me pasa un poco eso con el tema Tomb Raider. Me parece el cambio Tomb Raider físicamente me parece ya de sentido común llegar a día de hoy con eso. Sí. Pero ¿por qué tienes que hacer una chica que está todo el rato llorando, todo el rato lastimosa? O sea, tú puedes hacer un héroe que está superado por la adversidad y que no sea permanentemente un problema llorón, ¿no? O sea, tú puedes ser un héroe kafkiano, cosa que no tenemos, por cierto. No tenemos héroes más del castillo, más oprimidos por un sistema, ¿no? Creo que estamos muy centralizados con eso, con la cuestión del héroe y la cuestión esteticista del héroe, la cuestión del el héroe padre, ¿no? Que también es otra buenísima que nos viene encima. Y creo que, en cambio, hay cuestiones mucho más interesantes como es, por ejemplo, la construcción de villanos. Creo que el videojuego tiene un problema con los villanos. Y siempre se ha hecho lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el Darth Vader del videojuego? Pues sinceramente no lo sé. O sea, no tengo no recuerdo grandes juegos en los que juegue y pensara, es que a mí me gustaría que ganara el malo y no tanto el bueno, ¿no? Puntualmente sí, puede que haya alguno que me haga más o menos gracia, pero creo que el villano, como siempre se construye por definición en Eclipse, ¿no? O en Espejo, que llamaba Jeanette al héroe,
lo tenemos totalmente anulado. Y es normal, porque al fin y al cabo las estructuras narrativas, o mejor, las estructuras de la ficción están supeditadas a una forma de juego, ¿no? Y lo ves claramente con, por ejemplo, Assassin's Creed. En Assassin's Creed, todos los malos, el Black Flag, por ejemplo, que es el último que jugué a través de la investigación que hicimos, en Black Flag tienes un héroe que no importa nada, y es un héroe que va de rebelde cuando es neoliberal. Pero lo más curioso es que los villanos o los compañeros tuyos que quieren fundar Libertalia son piratas históricos. Son figuras súper interesantes que puedes haber construido personajes muy potentes, y lo que te has limitado es a supeditarlos y a ser proveedores de misiones a un héroe que no importa, ¿no? Entonces, ahí es donde yo creo que el videojuego podría arrancar muchísimo más de lo que está haciendo ahora mismo. Es que es verdad que la cuestión de la representación se está enfocando a quiero que haya gente como yo en la parte del skin, es decir, hay que diseñar de personajes que le cambie la apariencia física, pero la problemática no se representa, es decir, no te hacen vivir la vida de una mujer en Bangladesh, no te hacen vivir la vida de un homosexual en Chechenia. Entonces, claro, todo lo demás es cosmético, es una celebración de un sistema que no se cuestiona, sino que se cuestiona la cantidad de productos que se te ofrecen. Es decir, yo quiero poder comprar algo que refleja mi estilo de vida, pero no quiero, o sea, le doy la espalda directamente a aquello que me cuestiona el hecho de comprar, que me cuestiona el mercado en el que estamos, ¿no? Yo sí que estaba pensando mientras decías esto, que es verdad que hay un gran problema de villanos, y al final con estas cosas de la deconstrucción tenemos que ir yendo a parar a lo de siempre, que es un poco pesado, pero a Hideo Kojima, que creo que en Metal Gear Solid 3 sí que lo hizo bastante bien con The Boss, pero es verdad que le salió bien porque precisamente acababa huyendo de arquetipos, es decir, se llama The Boss, es el boss final, pero no hay una versión canónica del villano que funcione. Cuando funciona es porque es un LeChuck, que es un personaje cómico, porque es un The Boss, que es casi la heroína de la historia, pero vista desde el punto de vista de otro personaje, como antagonista más que como villana. Pero un villano canónico que funcione... no se me ocurre GLaDOS, pero vamos a lo mismo. GLaDOS funciona como construcción maternal, pero como construcción sobre todo paródica de una IA. Siempre desde la deconstrucción y desde la distancia. Totalmente, sí, claro. Vale, pues vamos a ir cerrando con cosas un poco más prácticas. Como seguro que nos escuchan doctorandos, en España, por suerte, y pese a que tú dices que no hay estructura, y que estoy totalmente de acuerdo en que nos falta una estructura, hay kamikazes y hay gente que se quiere meter en esto, quiere doctorarse en videojuegos. ¿Qué consejos les damos? ¿Qué errores crees que pueden evitar? ¿Y qué charcos hay en el camino hacia el doctorado del videojuego? Bueno, yo el primer consejo que doy siempre a los doctorandos, y no solo doctorandos, sino también en general, ya no es una cuestión de estar más arriba o más abajo en esta escala jerárquica universitaria, es lo primero, la humildad. Ese es un consejo que parece muy obvio, pero es verdad. Es decir, yo tengo una tesis doctoral en narrativa y cada día me planteo si las definiciones que uso de narrativa son correctas o no, si la teoría de ficción es correcta o no. Es decir, mente socrática, que es la única que creo que la universidad puede albergar. Entonces, no pasa nada, no tenemos ni idea y nunca tendremos ni idea, pero justamente a partir de las preguntas es donde salen las respuestas. Entonces, los doctorandos, yo lo primero que tienen que hacer es reconocer abiertamente que no saben y plantear así en sus escritos que no saben. Y tienen que buscar la investigación y dedicar mucho tiempo a investigar. Otra cosa que recomiendo, preguntar mucho. Preguntar muchísimo. Es decir, yo he visto cosas de doctorandos que se nota que no han preguntado a gente que sabe más. Sí. Y ya no digo que te pregunten a ti o a mí. Escribe a Janet Murray, que es una persona súper cercana. Sí. Escribe a Clara, escribe a Susana Tosca, escribe a Miguel Sicard. O sea, que tampoco no hay que tener miedo a esta idea también de los referentes que serán como los catedráticos estereotipados, ¿no? De tíos desagradables y tal. La gente es muy amable y muy cercana y es mucho mejor llamar a la puerta y preguntar, intentar enterarte, que no encerrarte y querer creer tus propias ideas, ¿no? Para mí creo que esas son las dos ideas principales que hay que explorar más. Muy bien. Y para ser académicos, para cerrar como todo texto académico, ¿qué bibliografía nos recomendarías para el que quiera seguir ampliando este tema que hemos hablado hoy? Game Studies, Analog Game Studies. De Analog Game Studies hay muy poca cosa. Yo os diría que prácticamente no hay nada. Ahora ha salido un libro de Donovan, del historiador, que creo que se llama It's All a Game. It's All a Game, sí. It's All a Game es una historia, yo
la he empezado a leer, por lo tanto no puedo recomendarla desde un punto de vista muy categórico, pero me parece que es un primer gran acercamiento de los Game Studies a la historia de los analog. Me parece que encuadra muy bien y además habla de todo, habla desde la tradición hasta la modernidad. Y a nivel de Game Studies, claro, ya sabemos que la perspectiva es súper amplia. Yo siempre recomiendo a una persona que empieza empezar por el Understanding Video Games, ¿sí? Que es un manual, tercera edición, es un manual que tiene una visión transversal y por lo tanto lo que hace es que te coloca todas las fichas del tablero y te las actualiza. Y eso me parece que es clave. Y a partir de allí exploras. Y luego, por supuesto, no puedo dejar de recomendar los libros pues, desde Introduction to Game Analysis de Clara, que es un libro muy asequible. Tu libro, Su libertad dirigida, me parece un libro muy interesante. El libro de Oliver sobre la semiótica del videojuego, Oliver Pérez Latorre, me parece un libro muy interesante. Yo creo que hay textos españoles asequibles que nos pueden dar claves para luego investigar más allá. Y luego ya a partir de ahí pues dependerá de las áreas de conocimiento que cada uno quiera. Barremos para casa también porque tenemos un libro compartido, que es este Game and Play dado por la UOC, lo tenía por aquí a mano. No lo hemos comentado, lo comentaremos otro día, que volveremos a hablar si quieres. Game and Play, diseño, análisis del juego, el jugador y el sistema lúdico, que era un intento por hacer eso también, por definir el tablero y orientar un poquito. Es una casilla de salida, un 101 que intentamos hacer y que... A mí hay gente que me ha dicho que le ha venido bien, que le ha sido útil, y eso es lo mejor que te puede pasar con un libro teórico. Vale, lo último, un pequeño juego. Ya sabes que en la inercia tenemos la idea de lo puto normal, de defender aquellas obras que no trascienden, que no salvan el medio, que no cambian el mapa cultural, pero que, oye, que vale la pena dedicarles un rato, y en particular en el videojuego, que vale la pena jugar. Cada año hacemos una lista de lo puto normal, además es un nombre muy teórico, muy académico, muy sesudo, lo puto normal. ¿Cuáles serían tus lo puto normal del videojuego más recientes? Aquellos juegos que dices, bueno, esto no... De lo que yo he jugado últimamente, pero ya sabes que yo, como buen slow gaming, hago esta cosa de jugar cuando puedo. A mí un lo puto normal brutal que he jugado últimamente es el Painter's Guild, que tiene una premisa que puede ser súper interesante y es un juego que se quema a los 30 minutos. ¿Sí? Y está bien, es divertido, pero es eso, está bien, pero sin más. No tiene mayor historia. Y otro juego que también he jugado hace poco y es increíblemente lo que podías esperar y no te da absolutamente nada de más, o sea, es el producto como tal, es Gauntlet. Gauntlet estuve jugando y es eso, hemos cogido la recreativa, la hemos trasladado, hemos puesto el online y no esperes nada más. O sea, no hay ni una pizca de creatividad o de modernidad. Y te daré un tercero, que es polémico, que es un juego que a mí siempre me ha parecido lo puto normal y no entiendo el revuelo, que es Undertale. A mí con Undertale tengo un problema que es un juego feo, que no pasa nada, se puede hablar también de los juegos feos, porque también hay juegos feos. Y yo he jugado bastante y no le pillo el humor. Lo de los minijuegos de combate, de no matar, y no lo entiendo, no pillo la... O sea, es un juego que a lo mejor el problema soy yo, pero a mí me ha parecido increíblemente normal en comparación con el hype que tenía. A mí me gusta más que a ti, creo, pero tampoco entiendo el mito y creo que es un juego con mejores ideas que ejecución. Sí, totalmente. Sobre el papel es maravilloso y propone cosas que creo que se van a recoger y se van a llevar. O sea, de Undertale saldrá el juego que lo hace bien. Pero Undertale creo yo que también cae un poco en esta estética cookie tumbleriana que es un poco sin gas. O sea, que es un modder, vive mucho de la referencialidad, vive mucho de ese humor como demasiado cómplice con el jugador y es verdad que yo creo que no acaba... O sea, es tan polarizado el resultado, o eres genocida o eres el héroe que salva al mundo, que acaba por no decir nada. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Vale, tenemos un siguiente invitado después de ti, la próxima entrevista no te voy a decir quién es, pero sí que te voy a pedir que le dejes una pregunta, como hemos hecho contigo al principio, que le dejes deberes. Sí, pues mira, la pregunta, como es contexto académico, la pregunta sería ¿en qué país o sistema académico de qué país debería centrarse o fijarse los Game Studies españoles para intentar evolucionar dentro del sistema universitario? Muy bien, pues tomo nota, la preguntaremos. Y muchas gracias por prestarnos tu tiempo, muchas gracias por conectar.
Espero que vuelvas algún día a Sí, hombre. charlar de lo que quieras. Ya hablaremos. Temas no nos faltan y Ya ideas. te digo. Y además hemos estado bastante moderados, no nos hemos quejado. No, Que- ha sido poco cascarrabias el tema. Que Jordi Sánchez Navarro ya nos regañó la última vez por ser cascarrabias y Sí. hay que hacerle caso. Muchas gracias, Antón. Estamos A ti, en Víctor. contacto. Hasta la próxima. Hasta luego.